Tal y como apuntaba Ignacio, hace 10 años que la LOE, en su artículo 155.2, decía justamente que en el plazo de 10 años España se comprometía a alcanzar la media de los países de la Unión Europea en inversión educativa. Justo al cumplirse ese plazo, constatamos que hoy no estamos más cerca de alcanzar ese objetivo, sino más lejos. Quiero señalar también que hace poco más de 20 años la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, consciente de que las políticas educativas no se pueden desenvolver sin recursos, consciente de que sin recursos no hay resultados, presentó una iniciativa legislativa popular para llevar al Parlamento una ley de financiación del sistema educativo que nos hiciera alcanzar la media de los países de la Unión Europea en inversión educativa. Pues 10 años después de la LOE, 20 años después de la iniciativa legislativa popular de Comisiones Obreras por una ley de financiación educativa, podemos constatar que estamos más lejos de alcanzar ese objetivo, más lejos de llegar a los niveles de inversión educativa que tienen los países de nuestro entorno, que tienen los países europeos. Este estudio, Crisis económica y financiación educativa, hace un recorrido por lo que han supuesto las políticas de recorte en educación y yo sí haré alguna referencia a qué han supuesto para el sistema educativo esos recortes de forma siquiera sea breve. Como señala el informe, el recorte total de la inversión educativa, y lo ha dicho Tojo, se aproxima a los 9.000 millones de euros, 8.920 millones de euros en el periodo estudiado entre el 2009 y el 2013, lo que representa un 16,6, lo ha dicho Ignacio. Si lo calculáramos en euros constantes, es decir, deflactando el IPC, la pérdida real de inversión educativa se aproximaría al 25%. Podríamos concluir que uno de cada 4 euros de inversión educativa se han ido por el sumidero de los recortes. Si analizamos la inversión educativa en relación al gasto público total, vemos que en el año 2009 era el 10,9% y que en el año 2013 había bajado hasta el 9,6%. Doy esta cifra porque me parece significativo. El 9,6% del año 2013 de inversión educativa en relación al gasto público total está por debajo de lo que ese epígrafe suponía en el año 1988. En el año 1988 era el 9,79% el porcentaje de inversión educativa en relación al gasto público total. En el año 2013 era del 9,66%. Los niveles de inversión educativa en nuestro país, como consecuencia de los recortes, se están aproximando peligrosamente a los de los años 80, lo que nos remite a pensar que, en fin, es una especie de déjà vu. Hay 25 años perdidos en la asignatura de mejorar los niveles de inversión educativa en nuestro país. Estamos en niveles de inversión educativa, medido en porcentaje del Producto Interior Bruto, por ejemplo, de finales de la década de los 80, pero si las pretensiones del Gobierno de seguir recortando en educación se llevaran a cabo por el próximo Gobierno, esperemos que no, pues pronto estaríamos en los niveles de inversión educativa de 1985. Quiero hacer constar que en 1985 la escolarización no era obligatoria hasta los 16 años, solo era hasta los 14, y que la educación infantil de 3 a 6 años no estaba universalizada y ahora sí. Luego estamos hablando de, con unos niveles de inversión educativa similares a los de 1985, atender a un universo de alumnos mucho más amplio, mucho más extenso. Esos recortes en educación han tenido consecuencias mensurables para los ciudadanos y para el sistema educativo. Y yo telegráficamente voy a hacer un rápido recorrido por las consecuencias. En primer lugar, han supuesto la pérdida de empleo de profesorado y de otros trabajadores del sistema educativo. Según datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y según el periodo concreto que se vea, la pérdida de empleo neta podría estar entre los 28 y los 32.000 profesores. Esos 28 a 32.000 profesores que se han perdido como consecuencia de los recortes tienen luego efectos sobre la calidad de la enseñanza y sobre la equidad que repasaré. También se han incrementado
los niveles de precariedad en el empleo, ha aumentado de forma muy notable el empleo precario, el empleo interino en el sistema educativo y se ha producido como consecuencia de las limitaciones en la tasa de reposición de efectivos un envejecimiento de las plantillas de profesores muy notable, muy acusado. La pirámide de profesorado está envejecida como consecuencia de que no se han estado convocando oposiciones durante mucho tiempo. Además, esa pérdida de empleo ha tenido consecuencias sobre las medidas compensatorias y que se llaman de atención a la diversidad del alumnado. Se han perdido desdobles en lengua y en matemáticas, atención a alumnos con asignaturas pendientes, horas de biblioteca, de tutorías con alumnos. Es decir, todas aquellas medidas que el sistema educativo desplegaba para garantizar el éxito escolar de todos los alumnos, pues muchas de esas medidas se han perdido y hoy el sistema educativo no puede hacer lo que hacía hace 5 o 6 años por los alumnos que tenían más dificultades, lo que puede redundar en el incremento del fracaso escolar. Se han visto también seriamente tocadas las políticas socioeducativas, becas y ayudas radicalmente reducidas, becas de libros de texto, ayudas de comedor, número de alumnos transportados se ha visto seriamente reducido como consecuencia de los recortes. También se ha reducido el capítulo de inversiones con el que se construyen centros públicos. Ha habido un parón, una ralentización en la construcción de oferta pública y en el remozamiento de los centros. A veces hay un parque de construcciones escolares con una cierta antigüedad y como el capítulo de inversiones con el que eso se puede arreglar se ha visto reducido, pues hay dificultades para hacerlo. Y se han visto incrementadas las ratios de alumnos por clase de forma muy significativa también. En algunos casos, como el bachillerato o la formación profesional de grado medio superior, han alcanzado el 20% real de incremento de alumnos, de número de alumnos por clase. El recorte del gasto se ha centrado sobre todo en la enseñanza pública. La enseñanza privada no varía apenas, por lo tanto, hay que señalar eso. La enseñanza pública es la que garantiza la universalización del derecho a la educación, la que en nuestro país atiende al 70% del alumnado escolarizado y es donde se han concentrado la mayor parte de los recortes. Hay comunidades autónomas donde incluso en este periodo de crisis y de recortes se ha incrementado el gasto en conciertos, como por ejemplo Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra o La Rioja. La inversión en educación superior ha sufrido también un serio varapalo como consecuencia de los recortes. En torno a 1.700 millones de euros han perdido los presupuestos de las universidades públicas, a la vez que se aumentaba el gasto privado en educación superior, porque se ha derivado a tasas académicas una parte de los recortes que ha sufrido la financiación de las universidades, de tal manera que las tasas académicas han pasado de representar en el 2009 el 17,6% de la financiación total de las universidades, al final del periodo estudiado en el 2013 representaban ya el 25,9%. Aquí hay una conclusión clara: menos gasto público, más gasto privado, pero aumenta también se quiebra la igualdad de oportunidades porque habrá quien puede aumentar el gasto privado para compensar la pérdida de inversión pública y habrá quien no. Por lo tanto, aumento de la desigualdad en nuestro país de forma muy notable si hablamos de educación. La evolución de fondos para becas también lo tenéis analizado en el estudio. Aquí habría que distinguir entre el periodo 2009-2011 con la anterior Administración. Se incrementó en 30 millones de euros, el 1,6%, el gasto para becas y con la siguiente Administración, con el Partido Popular, se redujo en 270 millones de euros la inversión para becas hasta el 2013, insisto, lo que supone un 15% de reducción. Quiero recordar aquí, a los que lleváis el tema de educación, habéis conocido el estudio que presentamos de tasas becas. Nuestro país tiene uno de los niveles de tasas universitarias en grado y en máster más caro de la Unión Europea. Somos el 6º país más caro en tasas universitarias de la Unión Europea y, sin embargo, de los que menos ayudas tenemos para los estudiantes en forma de becas o de otro tipo de ayudas que en ese estudio que presentamos en su momento analizábamos. El estudio da cuenta también de la caída del gasto por alumno. En la comparación internacional, si analizamos el porcentaje de inversión educativa medido en porcentaje del Producto Interior Bruto, vemos que España está ocupando los últimos lugares de la Unión Europea en ese epígrafe y, como señalaba, mientras desciende el gasto público, aumenta el gasto privado.
mientras que el gasto privado en la Unión Europea representa el 0,3% del Producto Interior Bruto, en nuestro país representa el 0,6%, el doble. Eso en el 2013. Hoy sería una cifra todavía mayor, estaría cercana al 0,8%. Es decir, los recortes están haciendo que se derive a los ciudadanos, que se derive a las familias una parte significativa del gasto educativo, como señalaba, aumentando la desigualdad y quebrando la igualdad de oportunidades. Así las cosas, yo creo que merece la pena señalar cuál es la prioridad para Comisiones Obreras en este contexto en el que además estamos a unos pocos días, como decía Ignacio, de las elecciones políticas. Unas elecciones políticas a las que todos los partidos que concurren han dicho por activa y por pasiva que van a buscar un pacto educativo. Algunos tendrán más crédito que otros a la hora de decir esas cosas, porque quiero recordar que hay una reforma educativa encima de la mesa que cuenta con el aval solo del partido del Gobierno, lo que en nuestro país no tiene ningún precedente si hablamos de las reformas educativas que ha habido, que siempre han contado con avales más amplios que el del partido del Gobierno. Pero yo sí quiero decir a los partidos que concurren a las elecciones que para que haya un pacto educativo, la prioridad es convertir a la educación en una prioridad. Para Comisiones Obreras no podrá haber un pacto social por la educación, que nosotros entendemos que debe preceder a un pacto político, pacto social y pacto político después. No habrá pacto social por la educación si no hay una apuesta decidida por mejorar la financiación de nuestro sistema educativo, con dos escalones. Primero, recuperar los niveles de inversión educativa o llegar a los niveles de inversión educativa de los países de nuestro entorno. Ahí estamos hablando de incrementar algo más de un punto el porcentaje de inversión educativa en relación al Producto Interior Bruto. Estamos hablando de invertir en una legislatura en torno a 10.000 millones de euros más en educación. Y un segundo escalón, que es tener la mirada en el 7% de inversión educativa medido en porcentaje del PIB, a más medio plazo, pero tener ese horizonte. Y si no, que nos expliquen los partidos políticos que concurren a las elecciones cómo van a cuadrar el círculo, cómo van a universalizar la educación hasta los 18 años, que va en el programa de más de un partido político, cómo van a garantizar la universalización de la educación hasta los 18 años, que quiere decir atender a toda la oferta real existente. ¿Cómo van a hacer eso si no se incrementan los niveles de inversión educativa? ¿Cómo van a reforzar la formación profesional, apuesta necesaria, clara, y que los partidos políticos llevan en su programa si no mejoran los niveles de inversión educativa? ¿Cómo van a mejorar los niveles de escolarización en el 0,3 que también señalan en sus programas políticos si no se mejora la inversión educativa? De tal manera que queremos dejar un mensaje claro y nítido. Queremos que se hable de educación más en la campaña. Nos parece que la educación debería estar más presente, pero en todo caso queremos que los partidos políticos se comprometan a mejorar los niveles de inversión educativa en nuestro país, porque para termino como empecé, sin recursos no hay resultados. Todas las evaluaciones internacionales indican que los países que menos invierten en educación solo pueden aspirar a tener resultados mediocres o malos. Es verdad que hay países que invierten por encima de la media y que el gasto, que la inversión no es eficiente y que no obtienen buenos resultados. Pero es seguro que los que no invierten están en la parte baja de la tabla. Los datos más significativos desde nuestro punto de vista del informe no aparecen en Internet, son los únicos que no aparecen en Internet. Aparecen aquí, en un documento del Ministerio que se llama Estadística de Gasto Educativo en España 1985-1994, porque desgraciadamente para encontrar dónde estamos situados hay que buscar datos de hace más de 25 años. Esta hoja la tenéis, si la miráis, si tenéis la curiosidad de darle la vuelta a la hoja que se os ha entregado, la que tiene esta carátula. La gravedad es que sí estamos en el 4,36% de Producto Interior Bruto en educación y nos ponemos a buscar cuándo estábamos en el 4,36% de Producto Interior Bruto destinado a educación, pues nos tenemos que remontar a 1990. Y si se estudia lo que representa el gasto educativo en relación con el gasto público total, también hay que remontarse a esos años, 1988-1990. Lo trascendente no es que sea una cifra de hace 25 años,
lo trascendente es que en 1990 es el año de publicación de la LOCSE, y la LOCSE era quien decía que la escolarización obligatoria se incrementaba hasta los 16 años. Ahora se está hablando de los 18. Quiere decir que tenemos el mismo nivel de inversión educativa que teníamos cuando la escolarización obligatoria era hasta los 14 años y cuando no había gratuidad de la educación infantil, que quien consagra la gratuidad de la educación infantil es la LOE ya en el año 2005. Esa es la referencia que creemos más constatable, en la que mejor define la situación de deterioro a la que nos están conduciendo los recortes en estos años. A estar en los mismos niveles de inversión que existían cuando lo que funcionaba era la antigua EGB, escolarización 14 años, cuando prácticamente los niveles de educación infantil eran escasísimos y no había gratuidad de la educación infantil. El documento termina en el 2013, pero tenemos las previsiones del señor de Guindos en el programa de estabilidad que se acaba de presentar ante la Unión Europea hace poco más de un mes, ¿no? Y ahí dice que en este momento, entre 2013 y las previsiones en 2016, el Producto Interior Bruto en educación ha descendido otras 2 décimas, lo cual significa, en la previsión del Gobierno, no en la nuestra, en la previsión del Gobierno, 2.000 millones más. Quiere decir que los 9.000 millones, según el Gobierno, en este momento ya son 11.000 millones. 11.000 millones es ya un recorte del 20% si vamos de menos a más.